Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino. Un podcast hecho con mucho amor para todos ustedes, para nuestro crecimiento personal y hacerlo a través de esas pequeñas prácticas espirituales que podemos hacer en nuestro día a día para poder tener una fe cada vez más vibrante y, por supuesto, verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos a este espacio. Hoy con un tema espectacular vamos a hablar de un personaje impresionante y lo hemos titulado Ana Catalina Emmerich, Visiones de Fe. Y es que esta beata, señores, los va a sorprender más de lo que ustedes se imaginan. Para ello he traído a una persona que no podía ser más idónea. Él, además de evangelizador, él conferencista, dicta charlas, va por el mundo con reliquias, tratando de llevar el mensaje de Dios y, por supuesto, participando de estos procesos de estas beatas para canonización. Es una persona que respira literalmente, y lo digo con toda la contundencia, la historia de esta beata. La conoce como si fuera su familia, así que van a ver cómo se van a disfrutar esta delicia de charla con ustedes, William Sandoval. Gracias por estar conmigo aquí en este espacio. Gracias, Katy. Y bueno, para mí es motivo de alegría llegar a todos ustedes con una de las más grandes místicas de la Iglesia y que en este tiempo de Cuaresma cayó como anillo al dedo venir a hablar de Ana Catalina Emmerich. Totalmente. Entonces, yo te cuento, en mi programa tengo la rutina siempre de empezar con una oración para que nuestro Señor nos acompañe en el paso a paso de lo que vamos a decir aquí. Así que vamos a empezar, como siempre, a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido que hagas presencia en este lugar. Llena cada rincón de este espacio con tu luz. Bendice, Señor, a todas las personas que hacemos parte de esta producción, a nuestros invitados y a todos aquellos que puedan estar escuchándonos o viéndonos. Señor, en este día yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, humilde, empático, para poder ver a mis hermanos como los ves tú mismo, más allá de las apariencias, y así poder apreciar la bondad que hay en cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que hoy todos los que se acerquen a nosotros puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad y permite, Señor, que te podamos reflejar. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí a lo que vinimos, William. Y es que yo quiero contarles que tuve la oportunidad de escucharlo y posteriormente conversar con William. Y enamorada es una palabra pequeñita de lo que yo estoy de Ana Catalina en estos momentos, porque entre más sé de ella, tengo una sed más grande de poder conocer más de su vida, de su historia, de su testimonio tan impactante. Quería empezar el programa con un versículo, y es Santiago 5, versículo 10, que dice: mirad a los que han llevado una vida santa y tómalos como ejemplo. Y esto es una invitación de Dios clarísima para todos nosotros a seguirlo y a buscarlo. Y es que en la Iglesia Católica, William, hay muchos hombres y mujeres que han llevado una vida, una historia y un testimonio que cada vez nos acerca más a Dios. Y por eso yo creo que es importante que abramos estos espacios para hablar de gente como ellos, que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Ana Catalina con sus gracias místicas, nos hacen encarnar un poco nuestra fe y de esa manera entenderla mucho mejor. Hoy vamos a hablar de ella, de su origen, de sus dones, de sus revelaciones y, por supuesto, del impacto que su vida ha tenido tanto en la Iglesia como en la vida de todos aquellos que han estudiado su legado, así como tú. Y para ello quiero empezar con una pregunta general, no solo enfocado en ella, sino en todos los santos o beatos que hayan existido en nuestra Iglesia. ¿Por qué crees que es importante que conozcamos y estudiemos la historia de los santos y de los beatos? Porque fueron personas como nosotros. Los santos no nacieron santos, los santos decidieron ser santos. Y yo espero que en la audiencia estén tomando esto en serio, porque detrás de cámara están los santos del presente y del mañana. Y Ana Catalina Emmerich
Marian de Belén, Padre Pío, Don Bosco, el que tengamos devoción tiene que ser una inspiración para que nosotros sigamos la escuela que ellos nos han dejado. Totalmente de acuerdo. Son referentes al final del día para nosotros y un ejemplo a seguir. Darnos cuenta que nosotros también podemos, como tú dices. Y quisiera empezar, obviamente, por el principio, para todos aquellos que quizás han escuchado el nombre, pero no saben de dónde viene esta mujer, dónde nació. Cuéntanos un poco de su vida, de su infancia y su juventud. Claro, y quiero acotar que casi no hemos dormido, porque ayer yo llegué a la cama cuando terminamos 2 de la mañana, qué sé yo, no podía dormir de la emoción, primero de estar contigo, de compartir con personas el día de ayer y hablar de Ana Catalina. Es tan interesante que de seguro un programa no nos va a alcanzar. Ana Catalina perteneció a la Orden de San Agustín, fue agustina, alemana, y nació en 1774. Desde temprana edad, bueno, tuvo muchas gracias extraordinarias. Su primer gran amigo fue nada más y nada menos que San Juan Bautista, que se le aparecía de una edad contemporánea, y fue Juan el Bautista el que le enseñó, como ocurrió con Santa Hildegarda, a reconocer para qué servía cada planta que se daba en su huerta, en su jardín. Y así fue que ella empezó a preparar medicamentos para los enfermos y todo muy natural. Ana Catalina siempre decía que ella pensaba que todos los seres humanos tenían esas facultades que ella tenía. Ella no lo veía como algo extraordinario, lo veía como algo natural. Y en la medida que ella se fue dando cuenta que los demás no tenían sus mismas gracias, ella empezó a ser más reservada, más interior y a no exteriorizar los fenómenos que le ocurrían. Como porque ella decía que los demás eran más humildes que ella y que ella simplemente exteriorizaba todo aquello pensando de que todos eran iguales. Y cuando ella se dio cuenta que los demás se extrañaban del conocimiento de una niña de 4 o 5 años hablando de cosas bíblicas y de una profundidad que no era habitual, entonces ella empezó a guardar silencio hasta que ella vio oportuno que ya era el momento de empezar a transmitir las revelaciones que había recibido. Totalmente. Ahora, esta es una niña que no nace en un hogar, digamos, con dinero, con muchas provisiones, ¿correcto? Pobre. Yo creo que nuestro Señor quiso que se semejara a Él hasta en la manera de nacer, porque Ana Catalina nació en un establo. Y pensemos en Alemania, que los fríos gélidos y todas las dificultades no tenían chimenea, donde comían el mismo calor de la leña, les ayudaba a ellos mantenerse caliente en invierno. La cama que tenían era la de los papás, era una familia numerosa. La mamá tenía que colocar a los niños a dormir sobre el lugar donde estaban las vacas y los asnos para que recibieran el calor de los animales y los acostaba sobre pacas de heno. Entonces, ella supo muy bien lo que era vivir en precarias condiciones. ¿Cómo lo vivió nuestro Señor? Ahora, cuando esta niña, yo me pongo a pensar, ella empieza a descubrir a una temprana edad, no solamente que era diferente por sus gracias y sus dones, sino también que yo me imagino que ella sentía un llamado a buscar al Señor, a servirle. ¿Qué desafíos crees tú que ella pudo haber enfrentado en ese momento? ¿Cómo habrá sido la recepción que tuvo inicialmente con su familia o las personas más cercanas del pueblo donde ella nace? Bueno, el primero de lo que tenemos reporte era su propio papá. Su papá, evidentemente en una época donde no había televisión, donde no habían tantas cosas como entretenernos hoy día, lo habitual era que al final de la jornada de trabajo el papá sentaba a Ana Catalina en sus piernas y le preguntaban, a ver Anita, cuéntanos qué quieres relatarnos. Y Ana Catalina, de una manera natural, empezaba a narrar lo que había estado contemplando durante el día. Entonces, visiones de Adán y Eva, visiones del Antiguo Testamento, y cuando el papá se preocupaba y le decía, ¿de dónde sacas estos? ¿De dónde aprendiste? ¿Quién te lo ha enseñado? Si en aquella época no tenía acceso a la literatura, no sabía leer todavía, entonces gente del campo. Y Ana Catalina se extrañaba de que el papá le interrogara de esa manera porque ella consideraba de que todo el mundo sabía lo que ella sabía de una forma infusa dada por Dios. Que era, según lo que nos cuentas, era algo muy orgánico para ella, o sea, no era una cuestión que la preparaba. Y al decirnos tú que ella era una persona que era un origen pobre, es fácil entender que no tuvo acceso a mucha información. Ahora, estamos hablando de 1700. No era como ahora que buscamos algo inmediatamente en un celular. No tenía. Entonces, escuchar a una niña quizás hablar de algo que no tenía nada que ver con su país, su región, y que no tenía ningún acceso a esa información, era, me imagino, muy impactante para toda la familia.
Una frase muy común en Ana Catalina Emmerich es que ella decía, conozco más Palestina que mi propio pueblo natal, porque su ángel la llevaba a través de bilocaciones en el tiempo a recorrer esto y ella sabía las distancias por leguas, por pisadas, pueblos que ni siquiera actualmente existen en los mapas, que eran poblaciones que eran de la época de Jesús, de poblaciones anteriores a Jesús, que yo creo que cualquier teólogo que se dé la tarea de estudiar o de leer, evidentemente se daría cuenta que tiene que estudiar mucho más para poder comprender la profundidad mística de un alma extraordinaria. No ha habido en la historia de la cristiandad, y Ana Catalina lo sabía porque en sus revelaciones ella supo que habían fenómenos místicos que no se le habían dado a otros en la medida que ella los había recibido, como por ejemplo conocimiento de la vida del Salvador, de la Virgen, de los santos, de lo que fue las primeras épocas del cristianismo en el grado en que ella los había recibido. Es realmente impresionante escuchar esto. Ahora, ¿hay algún récord de en qué momento más o menos o qué tan joven ella empezó a tener este tipo de visiones y revelaciones tan evidentes? Porque me imagino, una pregunta difícil porque esto fue hace mucho tiempo, pero es que entre más escucho de ella, por eso te digo, me sorprendo, porque muy chiquita ya iba descubriendo ella misma cosas. ¿Hay algún récord de esto? Sí, el mismo día que fue bautizada. Ella fue bautizada el día que nació. Ninguna criatura, y escúchenme bien, porque si yo les pregunto a ustedes si se acuerdan del día que los bautizaron, y si los bautizaron recién nacidos, nadie se acuerda. Y Ana Catalina relataba con exactitud lo que pasó el día de su nacimiento, porque esta gracia le vino a ella por el bautismo. Y como fue bautizada el mismo día en que nació, ella tenía el conocimiento de lo ocurrido. Ella decía a través de sus experiencias que se recordaba con algo de rechazo el que su madrina y sus parientes la besuqueaban y le daban cariño, como hacemos nosotros cuando jugamos con los niños, y a ella le parecía repugnante porque ella lo que no quería era atraer hacia sí, sino hacia Jesús. Entonces, ella no entendía o le desagradaba los gestos de afecto que les demostraban cuando ya era bautizada, o sea, le hacían cariño y ella decía, lo recordaba con exactitud. Ella misma relata cómo fue aquel día de su bautizo y cómo su mamá la tuvieron que dejar en cama porque acababa de dar a luz y cómo la llevaron hasta el pueblo natal para consagrarla a Dios a través del bautismo. O sea, su nacimiento es absolutamente especial en todos los sentidos, En ¿no? todos los sentidos. Qué fantástico. Y ahora vamos a hablar de los dones, porque una de las cosas que ayer me sorprendía muchísimo en la charla, y lo debo decir, que si tienen la oportunidad de escuchar a William, háganlo. Es de verdad un regalo que se están dando ustedes mismos, porque este hombre es una enciclopedia, te lo juro. De verdad te lo digo con toda admiración, es impresionante tu conocimiento y lo natural que es en ti. Es algo que has ido adquiriendo de una manera muy orgánica y es una delicia escucharte. Ahora, yo pensando en esa charla de ayer, yo escuchaba que tú decías un don, decías otro. Yo decía, usualmente cuando estudiamos los santos te das cuenta que tienen uno, dos, y uno más fuerte que el otro, pero en el caso de Ana Catalina creo que hay muchas gracias derramadas sobre ellas. O sea, fue una persona realmente muy bendecida. Cuéntanos un poquito de esos dones que nuestro Señor les regaló. Bueno, lo primero que voy a aclarar, que Ana Catalina, como todos los santos, llegan a los altares no por los fenómenos místicos o gracias que recibieron, sino por vivir de forma heroica las virtudes cristianas. Esto lo explico porque cuando llegamos a este punto, las personas que nos escuchan dicen, bueno, si nos están diciendo que hay que imitar a los santos, ¿qué voy a imitar yo si no sé levitar? No te asustes. Lo importante es tu relación con Dios y que vivas heroicamente, que te esfuerces heroicamente en ser un buen cristiano. Y eso es una decisión tuya personal. En el caso de las personas místicas, como lo fue Ana Catalina Emmerich, el padre Pío de Pietrelcina, es Dios el que da las gracias. En el caso de ella tuvo el don de la bilocación en su máxima expresión. Bilocación quiere decir estar en dos lugares al mismo tiempo. En el caso de ella hubo una peculiaridad, que Ana Catalina era también llevada al pasado y al futuro por el ángel que la acompañaba. Lo único que ella no podía era modificar los hechos porque ya habían ocurrido. Ella era una simple espectadora. Y lo más impresionante es que no solamente era algo espiritual, sino incluso físico, porque Ana Catalina Emmerich, cuando iba en estos éxtasis extraordinarios, que contemplaba, por ejemplo, a la Virgen en la huerta o estaba
contemplando lo ocurrido el Viernes Santo. Ella no podía impedir la crucifixión porque era algo ocurrido. Ella era una espectadora. Ella podía consolar a la Virgen o incluso consolar a Jesús, pero no podía modificar los hechos. Y muchas veces cuando regresaba del éxtasis, si ella estaba ayudando a la Virgen en la huerta a retirar la mala hierba de las plantas o hacer algún quehacer como en cualquier familia, porque una de las cosas bellas es encontrarte un relato de la vida de María o de Jesús, pero también en la forma humana, coloquial, como vivieron. Entonces, cuando volvía, muchas veces tenía en sus manos las hierbas que estaba ella manipulando durante el éxtasis, acotando que Ana Catalina era una mujer postrada en cama, que no salía de su habitación y que un truco de esa magnitud era imposible, o sea, imposible. Para la época, fueron muchos los médicos que tuvieron estudios sobre Ana Catalina y cuando se hizo la comisión investigadora para investigar lo sobrenatural, quienes fueron miembros de esta comisión incluso eran médicos protestantes, que fueron muchos más severos e Claro. inquisidores a la hora de hacer un estudio. Y no les tocó más que reconocer que era inexplicable los estigmas, que no eran de origen humano, no había para el momento los estudios científicos para poder entender que las heridas no cicatrizaban, que una persona que solo se alimentaba de la comunión y del agua bendita pudieran emanar tanta sangre en un cuerpo tan deplorablemente enfermo como era el caso de ella. O sea, su sola vida era un milagro, porque Ana Catalina medía cerca de 1,50 m, desnutrida en el sentido de que su cuerpo era una llaga completa, no conciliaba el sueño porque uno de los dones que recibió era estar en permanente vigilia de oración. Y eso ininterrumpidamente hasta su muerte, acaecida en 1824. Entonces, que el año pasado fueron los 200 años de su muerte. Entonces hubo mucha mística, el tema de los estigmas, estuvo la corona de espinas, la flagelación, las heridas en las manos, en los pies, en el costado, el don del conocimiento infuso de todo lo que vivió el Señor, conocía a las personas cuando se le acercaban y sabía detalles como lo sucedía con el Padre Pío de Pietrelcina. Tenía un don que también a ella la hizo muy famosa y es el don de reconocer las reliquias. Cuando a Ana Catalina Emery le colocaban un fragmento de un santo o una vestimenta, un artículo, ella podía decir a quién le perteneció, contar con lujo y detalle su historia y sin que el objeto que le recostaban o le acercaban tuviera el nombre de la persona. Fue objeto de investigación en esto que muchas veces le colocaron para engañarla algún objeto profano y ella enseguida lo aborrecía y lo mandaba a enterrar para que nadie venerara un objeto que no fuera sacro. Sus mismas costras, muchas veces de sus heridas, se las colocaban en sus manos para ver qué decía Ana Catalina al tener contacto con una sangre seca y decía algo como esto. No sabía que en el pueblo donde yo he nacido existiera un alma tan santa. Quisiera irla a ayudar. Me da vergüenza quejarme de mis dolores y de mis penas viendo que existe una persona que sufre más que yo. Y empezaba ella sin darse cuenta Hablando de a ella hablar de misma. ella misma hasta que llegaba un punto que ella decía, nadie habla de ella y vive tan cerca de mi casa porque en mis visiones logro ver hasta la calle donde yo vivo. Y nunca nadie habla de esta desdichada, esta pobre mujer. Hasta que Wow. se quedaba callada porque se daba cuenta que estaba hablando de sí. Entonces es extraordinario, o sea, verdaderamente creo que estamos en el tiempo de darla a conocer, aunque ya es muy conocida, pero de impulsarla, porque es como una escuela, uno no deja de aprender de ella. Absolutamente. Me quedo anonadada. Es que vuelvo y escucho la historia y quiero indagar más y digo, son demasiadas cosas en una persona, Sí, demasiadas. Ahora te pregunto, hablando de todo esto que hemos dicho de ella, ¿cuál crees en tu opinión que es el carisma principal de Ana Catalina? la pasión del Señor. Ana Catalina, su vida, su misión es un recordar que la iglesia no tiene modas, que la iglesia es la misma de hace 2000 años y es la misma que tiene que seguir hasta que venga el Señor. No es el mundo quien se tiene no es la iglesia la que se tiene que adecuar al mundo, es el mundo la que se tiene que adecuar al llamado de Cristo, a la iglesia. Y eso es lo que vivió Ana Catalina en toda su esencia. Y es por eso que también ella ha sido en muchas épocas combatida, porque la consideraban como que era prehistórica, pero es el llamado de Jesús, es el llamado al valor de lo sagrado, el amor al sacerdocio. Ella en cada sacerdote veía
a Jesús literalmente. Ella veía en cada sacerdote persona Christi. Y muchas veces ella decía que si los sacerdotes se dieran cuenta del gran don que tenían, muchos podrían morir de solamente el impacto de ver que a veces no dan el buen uso a las cosas que recibieron gratuitamente como un don de Dios. Pensaba yo en todo esto y analizaba, ella se convierte en monja, ¿correcto? Sí. Ella muere monjita porque ella termina postrada, realmente ella tiene, Sí. tiene como un accidente, se lastima su espalda, queda postrada en cama, pero aún así ella sigue en su vida religiosa, digámoslo de alguna manera. Ella, como hemos dicho, fue de la Orden de San Agustín. El hábito, aunque es la fotografía más famosa que existe de Ana Catalina Emmerich, la más popular, y ustedes dicen, pero si no es de monja. No, porque ella, cuando estuvo, vestía el hábito como Rita de Casia, de negro, el hábito de las Agustinas. Pero hubo un tema con la congregación en aquella época, fue suprimida y todas las religiosas que estaban en la clausura tuvieron que ser repartidas a otros conventos, a otras comunidades, y en el caso de Ana Catalina, ella le tocó irse a vivir con su director espiritual, el padre Lambert. Entonces, este sacerdote la llevó como una empleada, como una persona que le iba a ayudar, y eso duró muy poco tiempo, porque Ana Catalina ya empezaba a tener los síntomas de los estigmas, y eso fue lo que en realidad la llevó a vivir un estado de postración. La cesta donde dormía, porque era literalmente una cesta, yo pensaba que era una cama de muñecas el día que la conocí personalmente, porque esta mesa podría ser el tamaño de la cama donde ella pasó toda su vida, porque Ana Catalina dormía sentada, mejor dicho, no No dormía, dormía, estaba en pero vigilancia. permanecía sentada, no podía recostar su cabeza, porque aunque tú no veías las espinas, ella tenía todas las heridas de la corona de espinas, por lo que no podía reclinar la cabeza porque los dolores eran extremos. Sufría las heridas en la espalda, continuamente aparecían hematomas en su cuerpo producto de las mismas estigmatizaciones. Sus piernas, las extremidades totalmente se encorvaban, evidentemente al no tener moverse. movimiento, ya era como una S sentada en la cama. Y ahí pasaba toda su vida. Evidentemente su espíritu volaba porque se iba a Palestina, los éxtasis a veces duraban días, horas o semanas. Solamente volvía en sí cuando el sacerdote le llevaba la comunión, que ante la presencia del sacerdote ella volvía, relataba lo que veía y volvía a entrar a sus trances profundos hasta que volvía el sacerdote a visitarla. Y así hasta que llegó la persona que tomó los dictados. Entonces, cuando Clemente Brentano, que fue la persona que tomó todos los dictados de Ana Catalina Emmerich, ella 2 horas diarias dedicaba a narrarle y a revisar los escritos de él para certificar que efectivamente él había captado la esencia de lo que ella le quería transmitir. Además de lo que mencionamos al principio, de que era una niña de origen pobre y que realmente no tuvo acceso a mucha información, ella básicamente aprendió a leer y a escribir y hasta ahí, no tuvo educación. Por eso también es, creo que, un regalo de Dios que ella haya podido narrar todo esto de una manera tan sofisticada y al mismo tiempo, lo que tú dices ahora que no lo sabía, tomarse el trabajo en medio de su situación de poder revisar que fuera lo que ella realmente había visto. Y me quiero ir ahora, estás hablando de todas estas cosas y estos viajes que ella tenía con su ángel. Y yo pienso, seguramente en estos viajes se revelan muchas de las cosas y de los misterios de la vida de Cristo y de María. ¿Cuáles serían para ti? Porque sé que hay muchas revelaciones, de las que ella tuvo las más importantes. Sin duda, el descubrimiento de la Santa Casa de Éfeso, que tal vez muchas de las personas que han viajado a las islas griegas y han ido en cruceros y han tenido la oportunidad de visitar la casita de la Virgen en Éfeso, ni siquiera saben la relación, aunque hay un letrero que explica a lo largo de todo el santuario, cómo, en pocas palabras, cómo fue el hallazgo, pero nada de lo que dice el santuario llega a la magnitud de los detalles que llevaron al hallazgo de la Santa Casa. Muchas cosas ha aportado Ana Catalina, para mí esa es una de las principales. Y otro detalle es que a pesar de que existe mucha literatura de Ana Catalina Emmerich, creo, sin faltar a la humildad, porque de eso yo tengo que aprender mucho de Ana Catalina Emmerich, pero mi deseo de promoverla a ella, pues lo digo abiertamente, no hay casi libros actualizados porque constantemente se pueden estar surgiendo nuevos hallazgos, entonces habría que estar constantemente actualizando los libros de Ana Catalina.
Si ustedes tienen acceso a la literatura de lo que escribió Clemente Brentano, que son 10 tomos, que es lo que está publicado en español, en esos 10 tomos ni siquiera está actualizado el hallazgo de la casa de la Virgen en Éfeso. Entonces, sería interesante hacer contenido, que hoy día yo estoy dedicado a este tema de ir a programas de televisión, crear contenido en mis propias redes Educar a la sociales. gente a través de las Claro, redes y la tecnología. porque hoy día la audiencia, y me corrigen si me equivoco, pasa más tiempo con un celular en la mano que con un libro. Entonces también hay que adecuar la evangelización para que las personas no queden incultas, porque si no tenemos el hábito de la lectura, y el católico tiene que formarse, no solamente con la vida de santos, con la sana Totalmente. doctrina, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica, pero lastimosamente la gente tiene pereza de leer, cada vez tienen menos tiempo, estamos metidos en muchas cosas, y a mí, de alguna manera, ha sido como una inspiración Carlo Acutis, porque yo dije, si este niño, para mí casi que doctor de la Iglesia en el buen sentido de la palabra, vio todo el tema de Internet como una gran posibilidad de evangelización. Entonces, ¿por qué nosotros Totalmente. a través de estas plataformas o de canales como María Visión poder exponer la vida de los santos no como una persona lejana? Porque eso es un grave error, como también yo digo. Es errado pensar que ser devoto de un santo es voy a pedirle a San Antonio un santo bonito. O sea, los santos son mucho más allá que Muchos. eso. Son, como decía, un referente de vida. O sea, ¿qué puedo yo Exacto. apropiarme de él para vivir mi propio camino a la santidad? Es lo que yo pienso. Si tú eres un santo de los que, perdón, si tú eres un devoto de los que estás buscando en un santo, el santo para que me aparezca lo perdido, o que me busque el novio bonito, o que haga... Mira, eso es de aprendiz, pero te invito a que des un paso más allá. Si eres devoto de San Antonio, imita, investiga, trata de ser otro San Antonio en el medio donde vives, porque los santos son para más allá que eso. Y si tú eres de los que piensan, y lo dije al inicio, es que él nació así, no, señor. Tú puedes nacer con un lunar, tú puedes nacer con el cabello rubio, tú puedes Correcto. nacer alto o bajo, pero santo es tu decisión. Ellos no nacieron así. Y si ellos pudieron decidir hacer el bien o el mal, ¿por qué tú no? Completamente. O sea, es para reflexionar. Es para reflexionar. Y por eso dije, es que este programa no puede ser solamente, y una invitación a toda la gente que produce, ¿no? Todo tipo de programas, que sea no solamente para entretenernos, para reírnos un rato, para encontrar paz, sino también para formarnos. Lo que tú acabas de decir es súper vital. Todo en la vida necesita que nosotros le dediquemos tiempo para crecer y aprender. Y yo creo que cada experiencia, y por eso lo dije en un inicio, lo decía Santiago, mira la vida que han llevado los santos y tómalos como ejemplo. Entonces, no dejarlo en la oración esa pedigüeña, como digo yo, que lo he explicado aquí en este programa, sino como una oración más bien para decirle, intercede por mí, dame dones. Es que quiero ser como tú con esa humildad. Es que lo que quiero buscar es tener esa perseverancia, esa consistencia para conseguir lo que yo quiero. Y ahí sí lo vas a conseguir. Porque a lo mejor te cae del cielo un regalo y consigues, como dice William, el novio o esa cosa material que estabas buscando. Pero ¿cómo lo vas a sostener? Son los dones y las gracias de Dios lo que permiten que tú conserves las cosas que realmente valen la pena. Entonces, una cosa te lleva a la otra y por eso es tan importante empezar por el principio, tener referentes y educarnos. Y para eso estamos hoy aquí, que bueno, no nos va a alcanzar el programa. Hablabas de todas estas revelaciones y de lo de la Casa de María, que es absolutamente un descubrimiento increíble y que hoy por hoy, gracias a Dios, podemos ir a visitarlo. Pero cuéntanos un poquito de la historia, porque aquí Ana Catalina me gustaría que fueras tan descriptivo como ella. Ella narra el lugar de una manera muy precisa. No es directamente a través de ella que se encuentra. Ella narra el lugar y otra persona, por favor cuéntales a todos, es la que hace la investigación y la encuentra. Y se los digo con todo lujo, en el buen sentido de la palabra. He tenido la bendición de ser amigo de la familia de Sor Marie Mandat-Grancey, que es una francesa, hija de San Vicente de Paul, porque perteneció a esta congregación, de una familia noble, de mucha educación y de historia de la Iglesia. Eso es como para hacer un programa dedicado solamente a Sor Marie. Sor Marie ingresa a esta orden, la mandan a fundar un hospital en Izmir, en la actual Turquía, y estando en esta localidad se encuentra el libro de la venerable Ana Catalina Emmerich. Y ella dice, ¿cómo es posible que la Virgen vivió tan cerca de acá y a mí nadie me cuenta esto? Entonces ella se puso, porque
como capricho, como misión, como meta, es que yo tengo que ir al lugar donde vivió la Virgen, porque está a media hora de donde yo vivo, nadie me habla de esto. En pocas palabras, convenció a sus superiores con mucho esfuerzo, consiguió que su familia le diera la dote que habían reservado por si se arrepentía de ser monja, tuviera de qué vivir. Hizo que le levantaran el voto de pobreza para poder recibir la dote, porque ella decía, si encuentro la casa, la compro, y habían pasado más de 1800 años de la casa. Eso se llama fe. Y en una época, porque hoy día Ana Catalina ya es beata, pero en esa época estaba todavía en estudio el tema de Ana Catalina, y creerlo en la forma como nadie le hacía dudar, nadie. Y ella misma se puso a la tarea y el mismo día que fueron la encontró. Evidentemente esto es mucho más extenso, pero Ana Catalina fue tan detallista de decir una ventana miraba al mar, otra ventana de la casa miraba las ruinas de Éfeso, la ubicación aproximada de la casa, lo que había, cómo era el ambiente. Una montaña. Una todo. montaña. Entonces, era muy descriptiva y ella se montó en un tren que la llevaba de Izmir hacia Kusadasi, y en el vagón donde ella iba, que ya ella había aprendido el dialecto local, iban dos campesinos hablando y uno le decía al otro, ¿qué vamos a hacer con la montaña de Bulguldak? Y ella le preguntan, ¿de qué habla? Porque Bulguldak traduce la montaña del ruiseñor. Y ellos le dicen, hemos heredado una montaña que no produce sino piedra y la queremos vender. Y ella les pide, llévenme a ver. Cuando ellos llegan al lugar y ella ve, era toda una cordillera, y evidentemente ella lo que hizo fue el mar, las ruinas de Éfeso. Era muy precisa la descripción. Evidentemente era la montaña. No sabía dónde estaba la casa, pero era el lugar. Se las compró, y como la vendían a precios de gallina flaca, con el dinero sobrante, ella contrata unos arqueólogos y consagra la expedición el 15 de agosto, porque Ana Catalina dice que ese era el verdadero lugar de la Asunción de María. Y si fuera así, ella dijo, vamos a empezar la expedición el 15 de agosto. Ese día se encontró, porque además que Ana Catalina decía que de donde dormía la Virgen había brotado agua, que era para el sustento de la Madre de Dios. Entonces también había el dato de un yacimiento de agua. Correcto. Verano, 40 y tantos grados de temperatura, los arqueólogos se les acabó el agua. Venían unas aldeanas caminando por una caminería de tierra, los arqueólogos le preguntan dónde puedo llenar las aljabas de agua porque se nos ha acabado. ¿Y saben lo que dicen las musulmanas? En Mar y en Mana, que traduce por donde vivió María. Era tradición oral que los moradores de esa zona llamaban a un punto de la montaña así, que los viejitos le enseñaban a sus niños, a sus nietos, y por generaciones se pasó la voz. Y los musulmanes ya honraban ese punto de la montaña como el lugar donde vivió la madre del profeta Jesús. Entonces, cuando Sor María escucha de que había una vertiente de agua, dijo, vamos a subir la montaña, porque de donde sale el agua dormía la Virgen. Y cuando ellos suben, se encuentran una prominente vegetación y encuentran las ruinas de una casa que cuando se mandó a estudiar data del siglo I de la era cristiana y calza con las descripciones perfectas que Ana Todas las Catalina dio. características. Y si alguien dudaba, encontraron también una piscina que era donde hacían los bautizos los primeros cristianos. Por tal Wow. forma era lugar de culto. Cumplía con todas las características que ella había descrito Es que hay en otra tanto cosa. tiempo antes. Y si hay un sacerdote que dice, esto es loco, hablando de locura, mire, les digo algo. Historia de la iglesia. ¿Dónde se proclamó el dogma de la Teotocos? En Éfeso. ¿Por qué fue en Éfeso? Porque era el lugar de la mariología del momento. Era la Lourdes o la Medjugorje o el lugar de culto mariano del momento. Porque allí pasó los últimos días la señora. Así es. No, nuestra Virgen, ella nos fue dejando y después nos sigue buscando porque sigue apareciéndose y tratando de tocar los corazones de todos. Ahora, hay un tema aquí muy importante que no hemos tocado y es acerca de la película de la Pasión de Cristo. ¿Y qué relación tiene esta producción con Ana Catalina Emmerich? Bueno, a mí sería muy interesante. Ando detrás de Mel Gibson desde hace muchos años atrás, y si alguien de la audiencia tiene cómo llegar, por favor comuníquense con el canal porque nos interesa el testimonio por escrito. Él ha hecho muchas entrevistas donde ha contado qué lo llevó a hacer la película. Él dice que un libro se cayó de la biblioteca, le cayó en la cabeza y era La Pasión de Cristo según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, que en aquel momento todavía no era beata. Era tan especial
todo lo que leyó, que él dijo, esto hay que llevarlo a una película, porque Ana Catalina describía cómo se vestían los soldados romanos, cómo estaba vestida la Virgen, cómo el demonio lo O sea, de ahí atacaba a sale el Jesús. guión, básicamente. Él, todo, la recreación, los vestuarios, como es tan descriptiva, él utilizó toda la información de Ana Catalina, más la palabra de Dios, para hacer la película, que fue lo que la hizo conocer y coincidió con la beatificación en aquel entonces. Entonces fue una época que ayudó a impulsar la fama de Ana Catalina Emmerich. Y esta invitación que acabas de hacer y cuando hablas de Mel Gibson y de esta película, la gente tiene que entender que la razón por la que se quieren este tipo de información por escrito, todos estos documentos, es porque el proceso sigue. Y a eso voy justamente. ¿Cómo va el proceso de Ana Catalina? Sabemos que ya fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, Sí. que ya tuvo su milagro. ¿Cómo va el proceso ahora? ¿Cuántos años lleva y qué es lo que se necesita en este momento para que la puedan santificar? La beatificación fue en el 2004, gracias también al impulso que en aquel momento el cardenal Ratzinger era prefecto de la doctrina de la fe. Siendo alemán, siendo devoto de Ana Catalina Emmerich, también ayudó mucho a impulsar el proceso y agilizarlo. En aquel entonces se tuvo que separar todos los fenómenos místicos de la vida heroica de sus virtudes, porque si se ponían a detallar y estudiar todas las páginas de sus revelaciones, evidentemente eso también iba a prolongar en el tiempo y iba a ser mucho más largo también el proceso. Y ahí es cuando se logra la beatificación, gracias a un milagro que tengo guardado toda la documentación, pero no está en español, por lo que no la he podido leer, pero está todo en italiano. Actualmente necesitamos un solo milagro que está tras cámara. Las personas que estén enfermitos, que conozcan a una persona enferma. Hoy está aquí Ana Catalina, es un hueso de ella, es de primer grado, es un hueso, es una reliquia peregrina que llevo a todos los lugares donde me invitan a dar conferencias para que las personas tengan la posibilidad de invocar su intercesión. Ella no hace milagros, los hace Dios. Ella lo que hace es pedir a nuestro Señor y pónganla a trabajar. Si tienes una necesidad, algo que para la ciencia es imposible, ella es amiga de Jesús y ella puede conseguir de Él el milagro que necesitamos. Si ella escucha tu oración y se la presenta a Dios y ocurre algo inexplicable, contacten a María Visión. María Visión tiene toda mi información, les he dejado a ellos toda la información de mis contactos para que nosotros, soy miembro de la Comisión Pro Canonización, les informaremos los pasos a seguir para hacer la parte diocesana en el lugar donde ocurre el presunto milagro y posteriormente irnos a Roma a la canonización. Que con el favor de Dios así será, porque después de escuchar todo esto es de alguna manera increíble pensar que todavía no haya sido canonizada con tantas cosas, tantas revelaciones, tantos misterios, tantas gracias. Pero como dice William, no vamos a perder la fe, por el contrario, vamos a integrarnos todos los que somos devotos de esta santa, de esta beata, perdón, y a seguir ahí, a insistir, porque en algún momento va a aparecer, en el tiempo de Dios, William, va a aparecer ese milagro que ella necesita. Ahora, un muchacho de Venezuela de 44 años, porque tú eres muy joven, empezaste muy chiquito, yo creo que con un propósito de Dios. La misión que tú tienes, ayer cuando escuchaba su historia, que bueno, eso sería otro programa. La vida de William ha sido fascinante y cómo el Señor lo ha ido tocando desde muy chiquito. Él no quería ir a Disney, nos decía ayer, yo no quería ir a Disney, yo quería viajar, yo quería ir a Israel, yo quería ir a Tierra Santa, yo quería ir a todos los lugares donde Jesús y María vivieron. Era otra cosa. Yo quería conocer dónde estaba enterrada Ana Catalina. Eso no es lo que usualmente un chico piensa. Tú terminas en este proceso y ahora en un cargo muy importante. Eres el encargado de todo este proceso en Hispanoamérica, que me imagino en todos estos años no ha sido fácil. ¿Cómo ha transformado ese proceso tu vida? Porque empezaste hace unos años y yo estoy segura que el William de antes no es el mismo William de ahora. Si Dios usó a la burra de Balaam, me va a usar a mí y te puede usar a ti y a cualquiera. Yo, desde que tengo uso de razón, Ana Catalina ha sido alguien importante en mi hogar. Desde los 15 años, gracias a que conocí también a la sierva de Dios María Esperanza Bianchini, que está en proceso de canonización y fue una gran mística de mi país, fue ella la primera en hablarme de Ana Catalina y recomendarme leerla, cuando todavía no estaba beatificada. Y como todo lo que me aconsejaba ella, que para mí fue alguien respetable, alguien con muchos dones de Dios, yo le hacía caso, pues una vez que los libros los obtuvimos, mi hermana, que se llama Sara Lina, y a la cual le envío un saludo porque ella también era mi cómplice en todo esto, empezamos a estudiar a Ana Catalina Emmerich. En Adviento, ella agarraba un tomo, yo agarraba otro y compartíamos ideas. Y el sueño de niño era, yo quiero ir algún día a pisar los lugares que Ana Catalina narra, ir a Tierra Santa, porque todo lo veía como
como que mi mente volaba en el tiempo con ella a contemplar, sin imaginar que yo iba a estar metido en este paquete. Bueno, como te dije, eso es una misión y un propósito de Dios, de esas cosas que no entendemos, pero por ahí es, por ahí por donde vas. Ahora, William, ¿qué estás haciendo ahora para que todos los que están viéndonos en este momento y nos escuchen sepan, los que quieran de pronto aprender más acerca de Ana Catalina, los que quizás conozcan a una persona como tú dices que está en un estado de necesidad? ¿Cómo te pueden contactar? Cuéntales a las personas que estás haciendo estas charlas, usualmente a dónde vas y por supuesto cómo informarse más, seguir todas esas plataformas donde tú puedes proveerles información. Claro, fíjate que hiciste ahorita una pregunta que yo la dejo como una tarea para la audiencia, porque cuando me preguntan tu testimonio, eso es un programa. Porque todo lo de Ana Catalina es muy denso y se nota que hay un deseo, un plan de Dios para estos tiempos, que esto se dé a conocer, porque yo no llegué a ti por casualidad. Es que no me extraña que Ana Catalina tejió todo para que yo accidentalmente llegue a Miami, esté hoy en María Visión y quién sabe lo que va a pasar mañana, porque mi vida ha sido una aventura desde que me metí con el tema de Ana Catalina, Santa Marian y los santos. He tenido que idear digamos, inspirado, como dije, de Carlo Acutis, utilizar las redes sociales. Tengo un canal de YouTube. Todo lo que no hemos podido alcanzar en el programa de hoy y que sea tarea para otro programa, también lo pueden encontrar en mi canal, que lo he titulado Williams, como un apellido, Sandoval TV. Ahí van a ver una foto con esta cara que no es tan agraciada, pero ustedes cuando vean mi cara dicen, este es el programa donde van a hablar de Ana Catalina. Suscríbanse, activen las notificaciones y al compartirlo ayudan a que otras personas, no es que me van a seguir a mí, es que sigan el contenido que está allí. Y que apoyen la causa, porque es importante para que Ana Catalina finalmente sea canonizada. Ahí he tratado, porque me he puesto en los zapatos de la audiencia. Cuando yo empecé a estudiar a Ana Catalina, los libros no tienen fotos de nada. Entonces uno, ¿qué es lo que quiere? Cómo será su cuarto, cómo era su ropa, cómo era ella, cómo era el lugar. Entonces a través de YouTube he tratado de crear contenido, tipos documentales, visitando los lugares, entrevistando a personas involucradas en la causa. Y de esa manera es que he podido ir a muchos países porque hacen las invitaciones para ir a parroquias o a diócesis a dar las conferencias y es una gran manera de llevar el mensaje de Ana Catalina y de los santos. No, y cabe resaltar que todo este trabajo que tú haces, porque esto es un trabajo muy grande que vienes haciendo desde hace mucho tiempo, desde que empezaste a hacer esas traducciones hace ya tantos años y con la ayuda de tu hermana y de otras personas, es importante decir que esto ha sido un servicio completamente entregado a ustedes. O sea, no es fácil emprender una tarea como si fuera de un familiar, no es que está a ayudar de esa manera tan desmedida. Todas estas charlas que él hace no son cosas con las que él está adquiriendo algún ingreso ni nada en lo absoluto. Él está buscando llevar este proceso como encargado para que podamos conseguir lo que se quiere, que esta beata llegue a su canonización. Y esa es la invitación para todos, por eso cuando puedan contactarlo y cuando se quieran formar, vayan a sus redes, a sus plataformas. Vamos a estar compartiendo este programa, por supuesto, en las plataformas de María Visión, en el canal, en el Facebook y por supuesto en las de William y en la mía. Sabía que nos íbamos a quedar cortos, era indiscutible. Como les dije, este muchacho es una persona con un regalo divino de tanta información, de una manera tan particular de atar los cabos y contarnos la historia como si fuera el de Caperucita Roja. Simple y sencilla, pero a la vez tan contundente que te dan ganas de más. Así que quedan las puertas aquí súper abiertas para un segundo o tercer episodio contigo de Ana Catalina y de muchos otros santos y otras historias. Otra cosa linda de contarles, porque ya yo tuve la experiencia de estar en sus charlas, si ustedes quieren ir van a tener la oportunidad de recibir la estampita con la oración de Ana Catalina, van a poder ver reliquias de primer grado, no solo de Ana Catalina, sino de otras personas, que es fascinante el poder acercarse, tocarlas, orar y escucharlo a él, que como les dije desde el principio, es exquisito. Gracias por haber venido. De verdad que ojalá y vuelvas pronto aquí a contarnos que ya es santa y celebremos en este programa lo que aquí hoy manifestamos. Estoy muy agradecida contigo, con todos los que nos están viendo. Gracias por apoyar este espacio y sé que desde ahora también van a hacerlo con William. Y recuerden lo que yo siempre les digo, que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Y eso fue lo que hizo Ana Catalina y muchos de los beatos y santos que hoy día tenemos como referentes. Y quiero terminar con un versículo que me encanta de Hebreos 12, el versículo 1, que dice: corramos la carrera con perseverancia, pero con la mirada fija en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ojo con esa invitación, cualquiera de nosotros puede llegar a ser santo. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Ha sido un placer.